conocido como el oro líquido y dicen que llora de los árboles. Estamos hablando de la resina y precisamente nos vamos a ir hasta Navas de Oro, porque es que allí tienen un museo dedicado exclusivamente a este producto. Pues nos hemos venido esta tarde a conocer una palabra que es muy común y que todos hemos oído en muchas ocasiones y leído, la palabra resina. Vamos a conocer ese concepto. A mí al menos me trae olores a pino, a pinares, que son muy comunes en nuestra tierra. Pero vamos a aprender de la mano de alguien que sabe mucho de ello. Estamos con Rebeca García, es técnico de turismo del Ayuntamiento de Navas de Oro. Estamos en el Museo de la Resina. Una pregunta obligada, aparte de darte las buenas tardes. ¿Qué es la resina? Buenas tardes, Alberto. Bueno, pues la resina es una sustancia orgánica que secrecionan las plantas en forma de película pegajosa cuando quieren protegerse de los ataques del exterior, es decir, de los hongos, de las bacterias, de los insectos, y es propia sobre todo de las coníferas. Esta sustancia, pues para el ser humano tiene muchísimas propiedades, ya que se pueden derivar un montón de productos. Ya que citas al ser humano, Rebeca, quería preguntarte si, no sé si voy a hacer un símil adecuado, pero ¿la resina es la sangre de los árboles? Exactamente, más o menos. O sea, nosotros lo que hace el ser humano es hacer sangrar el pino, hacerle las heridas para que sude o sangre y obtener así la resina. Es una forma de explotarle. Veo aquí un bloque que también nos resulta conocido, un bloque de resina seca, entiendo. ¿Esa es la forma bruta, digamos, de la resina? Bueno, la forma bruta, la resina o miera en bruto, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplar, es esta forma que tenemos aquí, que cuando cae directamente del árbol, y más o menos, como podéis ver, hay una sustancia un poco más sólida, una sustancia un poco más líquida. Sí. Entonces, para tratar la resina, se utiliza un proceso de destilación y se divide en dos componentes. La parte más líquida es la esencia de trementina o aguarrás y la parte más sólida es la colofonia, que no sé si te recuerda también a otro producto, otro material. El ámbar. Muy bien. El ámbar se entiende, bueno, se considera una piedra semipreciosa, sin embargo no es una piedra o un mineral como tal, es la resina fosilizada durante miles y millones de años. Vale. Una cosa que he aprendido ya, no sé si ustedes que nos están viendo la sabían ya, yo no lo sabía, el aguarrás sale de la resina. Sí. Es como una destilación. Parte, exacto, es la parte líquida, por así decirlo, que se obtiene de la resina cuando se destila. Vale. Veo por aquí otros productos, ya no sé si son derivados o con otros tratamientos que le hagáis a la resina. Sí, bueno, esta sustancia de aquí se denomina pez, pez en femenino, ¿vale? Pez negra o pez griega, y se obtenía de las pegueras, que son unas especie de horno de barro y adobe que se utilizaban para quemar la resina. Entonces, ¿qué pasa con esta sustancia? Pues que tiene propiedades muy buenas de impermeabilidad. Se utilizaba para barnizar los barcos. Como aislante, ¿no? Exacto, sí. Vale. Entonces, bueno, de esto hablaremos luego porque digamos que vamos a ir a la historia de cómo se hacía la resina, pero vamos a continuar con esos productos, esos derivados que yo decía al principio. A todos nos suena la resina y a todos nos van a sonar algunos productos que llevan la elaboración a base de resina, ¿no? Exacto. Esto que tenéis aquí. Bueno, dependiendo del proceso químico que se le aplique una vez destilada ya en colofonia o en aguarrás, pues se pueden obtener distintos productos, como, bueno, en este caso tenemos varios productos de ceras depilatorias que salen principalmente de la colofonia, pero también se utiliza para bálsamos musculares, como el aguarrás se obtienen disolventes, pinturas, etc. O sea, hay miles de productos. Veo ceras por aquí. Te quiero preguntar porque, claro, a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, una tabla de surf. Decimos, ¿está hecha de resinas o cualquier otro producto? Dependiendo del proceso químico, una vez se le aplique, es que se pueden derivar un montón de productos. Vale, vamos a ir hablando también, me interesa mucho que hablemos de la historia. Yo veo aquí, en este museo, algunas imágenes más actuales y otras más antiguas, y veo a unos trabajadores de la resina. Estamos en Navas de Oro, se sigue trabajando la resina, de
hecho luego hablaremos de la fábrica que aquí tenéis. Entiendo que habrá herramientas como estas que tenéis aquí expuestas que se utilizaban antes y otras que se utilizan ahora. Sí, exacto. Aunque sea brevemente, porque veo mucha cantidad de estas herramientas, pero ¿cuáles son las que más se utilizan? Sí, bueno, en primer lugar comentar que el 65% del término municipal es pinar, entonces siempre ha sido el motor económico principal de abastecimiento del pueblo, ¿no? Y se utilizaba tanto antiguamente como ahora, o sea, a día de hoy se sigue explotando el pinar. ¿Qué pasa? Pues que han ido evolucionando un poquito los métodos, ¿vale? Aquí tenemos básicamente todas las herramientas que se utilizan a la hora de resinar el pino y que, bueno, que se siguen utilizando tanto antiguamente como a día de hoy, con pequeñas diferencias. Bueno, pues vamos a continuar hacia esa historia, si te parece, porque me parece muy curioso, bueno, una palabra que no sé si voy a saber repetir, ahora te la volveré a preguntar, de esos antiguos hornos. Sí. Nos has dicho que se llamaban... Pegueras. Pegueras. Pues vamos a, si les parece a ustedes, si nos acompañan, a conocer qué son las pegueras. Vamos a ello. Las pegueras, como les había comentado, son esos hornos de barro y adobe en los que se quemaba la miera o resina para obtener la pez. Pero antiguamente pues no se utilizaban estas herramientas que hemos visto anteriormente. Directamente se le hacía una incisión al pino para que fuera sangrando y se recavaba un hoyo en el suelo. Iba cayendo toda la miera, pero no solo caía la miera, caía además pues las hojas. Y es este bloque que tú tienes aquí, es decir, sería menos pura, por decirlo de alguna manera. Se mezclaba con todo, se mezclaba la resina con las teas, con los componentes del suelo, y esto es a lo que denominamos sarros, ¿vale? Sarros. Sí, toda esta mezcla heterogénea, se cogían todos estos sarros, ¿vale?, que llevan componentes de resina, y lo metían en las pegueras, ¿vale? O sea, había que introducir una gran cantidad de sarros que luego se reducían a la mitad al consumirse y convertirse en esa pez negra. Por tanto, hemos ido avanzando, la historia hace que vayamos cogiendo experiencia como en todo, que se vaya evolucionando, y ahora vamos a conocer los métodos que se utilizan hoy en día aquí en el municipio. Iba a decir los métodos de corte, ¿no? De corteza, Sí, o de resinación. De resinación se llama. Sí. Pues aquí nos acercamos, aquí tenemos algunas muestras, vemos algunas diferencias que desde la ignorancia, lógicamente, que yo tengo en esto, y por eso estamos aquí aprendiendo, para que quienes nos están viendo también lo conozcan, que es algo muy cercano. Vemos diferentes métodos. Bien, explícanos un poco en qué consiste. Vale, bueno, este primer método de aquí, ¿vale?, es el método de Hugues. Fue importado de Francia alrededor del año 1870, la década de 1870. ¿Y en qué consiste este método? Bueno, pues el primer paso consistía en descortezar o derroñar al pino, y se le hacía una herida, una incisión, ¿vale?, y con la media luna, que es una herramienta que tenemos ahí, se le hacía la entalladura, ¿vale?, que es como el corte para que empiece a sudar, y se le colocaba una grapita. Después de esa grapita, un clavo y el pote. ¿Y qué pasó? Pues ya aquí en el pote se recogía toda la miera, toda la resina que iba sudando del pino. Ya no había que recogerlo con los sarros y el resto del suelo. Entonces, claro, eso fue una auténtica revolución. La resina va goteando, entiendo, Sí, hasta aquí. exacto. Bueno, cuando se le hace el corte este grande va sudando, pero sobre todo, claro, baja por aquí y se va recogiendo en los potes. El revolucionario fue el método de Hugues, pero es también el más agresivo, porque la herida que se le hace al pino es mucho mayor y luego cuesta mucho cerrarse, ¿vale? Entonces, del método de Hugues evolucionamos al de pica de corteza, que como vemos la pica, ¿vale?, lo que es la herida que se le hace al pino, es más pequeña y menos profunda, ya que solo se quita la primera parte superficial de la corteza o roña. Entonces, ¿en qué consistía este método? A este método se le aplica un ácido sulfúrico rebajado con agua, que hace que el pino vaya sudando y vaya sangrando más, pero no llega sin incidir tanto en la corteza. Y ya por último tenemos aquí el método de rayón, que es aquí originario de Navas de Oro, y lo que se diferencia de los demás es que, bueno, las entalladuras se realizan en forma de rayas y se le aplica una pasta
rebajada con agua y ácido sulfúrico y escayola. Esto es mucho menos agresivo, sobre todo para el resinero que aplica la pasta, porque no salpica tanto en la corteza del pino. Por tanto, este es el que se utiliza ahora, y ya que estamos en la actualidad, si te parece, nos vamos a ir directamente a la fábrica, que es donde se terminan esos productos, de refinar un poco todo lo que hemos aprendido, y sería pues el final de este proceso que Rebeca nos está explicando. Vengan con nosotros. Estamos ante la fábrica, figuradamente, aunque la tenemos muy cerquita de aquí del museo también. ¿Cuál es el proceso? ¿De qué manera llega hasta aquí la resina? ¿En qué forma llega? Bueno, en primer lugar, las fábricas se utilizaban principalmente para destilar la resina, limpiarla de impurezas y destilarla en colofonia y en agua ras, ¿vale? Entonces, en Navas de Oro llegó a haber hasta 3 fábricas, coexistieron hasta 3 fábricas, de las cuales hoy tenemos el legado de las industrias tan altas. Estas chimeneas fueron construidas alrededor de la década de 1940. Cuando el máximo auge de la industria resinera aquí en Navas de Oro y sobre todo también a nivel nacional fue alrededor de 1950, 1960. ¿Qué pasó? Pues ya que a partir de la década de 1980 empezaron a entrar otros países como competencia, países como Brasil, Indonesia, China, que no tienen la misma especie de coníferas que tenemos aquí, pero las propiedades de la resina son básicamente las mismas. Las mismas. Por tanto, hemos conocido la fábrica, hemos partido del proceso inicial, ya sabemos de dónde sale la resina, muchos de ustedes lo sabrían desde luego, pero hemos conocido pequeños secretos, como eso del agua ras, que a mí me ha sorprendido, y la cantidad de productos que muchas veces tenemos de consumo y que no pensamos que están hechos con esa resina. Bueno, pues Navas de Oro, quizá el oro de Navas sea la resina. A lo mejor en la el resina color también se le conoce como oro líquido. Oro líquido, pues no vamos mal encaminados, así que muchas gracias. Vamos a iniciar también alguna ruta después, porque hemos visto que hacéis rutas desde el museo y por los Pinares, para conocer la riqueza que hemos querido traer hoy aquí de Navas de Oro. Pues con todas esas curiosidades nos quedamos. Muchas gracias, Alberto. Y nosotros hemos llegado al final del programa, pero ya saben que yo les espero mañana aquí a la misma hora de siempre, a partir de las 4:05, para comenzar juntos la tarde. Disfruten de lo que queda de día. Hasta mañana.